a Yatrachimasikuna, acá yo le pongo siempre el lema, ¿no? Siempre va a estar hasta que nos acostumbremos, hasta que nosotros nos familiaricemos con la palabra. Allinya, shamusha kapakuy, llapan yatrachimasikuna. Kai nuna shiminchikta parlakunanchikpa, ¿no? Entonces, yo les estoy diciendo, bienvenido, colegas, para aprender nuestra quechua y para dialogar en quechua, ¿no? Parlakushun. Entonces, vamos a conversar en quechua. Lima kushun, ¿no? Entonces, eso es, vamos a conversar, vamos a dialogar en quechua. Muy bien. Ahora, como les vuelvo a decir, en la clase pasada hemos dicho participación activa, porque si no se van a quedarse dormidos, yo voy a estar hable y hable, y eso no es efectivo. Lo que queremos nosotros, colegas, es que ustedes que aprendan, y van a aprender dialogando, participando activamente, porque si no, algunos colegas no van va a estar prendido de ustedes su laptop, ¿no? Entonces van a estar lejos de, ¿no? Entonces no es bueno, no van a aprender. Lo que queremos es que ustedes aprendan, ¿no? Al término de este curso, por lo menos, ya ustedes deben escribir textos completos, ¿no? Pero como de acuerdo al diagnóstico que de la clase pasada, el día 27, entonces todos estamos en nivel inicio. Entonces, esto quiere decir que vamos a empezar de cero, ¿no? Vamos a empezar de cero, de poco a poco, vamos a conocer palabras en quechua. Pero siempre con la motivación, con el ánimo, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces vamos a recordar la canción de la clase anterior, ¿no? Yo les he mandado al grupo el video que está grabado de la canción. ¿Han practicado? A ver, ¿cuántos han practicado? Participaciones, a ver. Por favor, participaciones, se va el tiempo. Aló, aló. No se vayan, por favor. Maestra, ¿No hay nadie? buen día. Maestra, buen día. Sí, maestra, estamos en este grupo yo creo que no estoy, no me ha llegado ningún video de la canción, no es, la semana pasada no pude ingresar por motivos de la señal y recién estoy ingresando. Ya. Se les ha enviado al grupo donde ustedes han recibido WhatsApp, que digo, el enlace hoy día, ahí se le ha enviado la canción. A ver, ¿a cuántos les ha llegado? A ver. A ver. Maestra, buenos días. Maestra, sí ha llegado la canción, estaba escuchando. Y ya, ¿han practicado alguito? Sí, Miss. Buenos días. Buenos Buen días. ¿Qué día, a tal? mí no me ha llegado. Muy bien. Entonces, esa canción vamos a cantar ahora, ¿ya? A la otra clase que vamos a tener el sábado que viene, igual yo voy a grabar y les voy a mandar, y en la otra clase vamos a practicar para que aprendan, ¿ya? El video que les he mandado está grabado, igualito con otras canciones en quechua vamos a grabar y para que ustedes aprendan, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a recordar la canción de la clase anterior. ¿Se ven ustedes la pantalla que está escrito? Sí, ¿no? Sí, Sí, se maestra. visualiza. Ya, Sí, se muy visualiza. bien. Ya. Vamos a cantar entonces para empezar con nuestra clase. Siempre vamos a empezar con una canción, a veces con una adivinanza, a veces con una poesía en quechua. Cosa que ustedes, esta canción también igualito se les va a compartir, que ya está escrito al grupo.
Aunque ya está ya, ¿no? Ya he compartido en la mañana ya la sesión. Entonces, ahí está esta canción. Y ustedes eso transmítelo y van a cantar con sus estudiantes. Como les vuelvo a decir, no practican, no vamos a aprender. ¿Ya? Entonces, eso va a ser. Ahora vamos a cantar 1, 2 y 3. Vamos a ver. Con el tono de Guaylas antiguo. ¿Ya? Vamos. Tracla manyanto dalia waitalla. Tracla topinto dalia waitalla. Imatuki mi waitai kuyanki. Aikatuki mi waitai kuyanki. Tracla manyanto dalia waitalla. Tracla topinto dalia waitalla. Imatuki mi waitai kuyanki. Aikatuki mi sisai kuyanki. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Tracla manyanto dalia waitalla. Tracla tropinto dalia waitalla. Imatuki mi waitai kuyanki. Aikatuki mi sisai kuyanki. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Yula waitaya waitakunki. Ipilla mi apashaiki. Puka waitaya waitakunki. Chukullaman mi apashaiki. Yula waitaya waitakunki. Ipillaman mi apashaiki. Puka waitaya waitakunki. Chukullaman mi apashaiki. Ahora sí, ya más o menos ya se han grabado el tono, ¿verdad, colegas? Donde dice cuti es bis. Nosotros en castellano, para volver decimos, para repetir decimos bis, ¿verdad? Entonces nosotros en quechua decimos cuti, volver, ¿no? Entonces, donde dice cuti, van a repetir. Pero esta canción vamos a practicarlo también. Eso es ya la responsabilidad de ustedes, entonces practiquen con sus estudiantes. ¿Qué tal les ha parecido la canción? ¿Hello? Sí, está bonito, maestra. Pero maestra, una consulta. ¿En el quechua chanca hay otro grupo? Sí, en Chanca es otro grupo. Este es quechua huanca. Ajá. Sí, ¿En qué horario, maestra, está el quechua chanca? la misma hora. Ah, Ahorita ya. ya deben estar empezando ya como nosotros. Ah, ya. Ya, maestra, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, a practicar. ¿Alguna duda? Maestra Fermina, disculpa, Sí. sí me cita, para la clase de Quechua Chanca está programado y la semana que viene va a darse inicio. Ah, ya, ¿Ya? entonces eso Entonces, no. claro, si algunos van a participar en esa clase, de momento hay que estar participando en eso, más o menos para que vean la diferencia, ¿no? Pero Ya. ya se les va a llegar el link correspondiente, el grupo también de Quechua Chanca y con su especialista del caso. ¿Ya, mi cita? Ok, Continuamos entonces. licenciada. Ya, muy Correcto. bien. ¿Alguna participaciones, por favor? Chicos. Cutimonte es volver, ¿no, misita? Cuti, Sí, cuti es bis. Cuando ustedes ahí están viendo cuti, entonces van a volver, van a repetir la canción. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos a la clase. A ver, por favor, me dictan sus nombres. ¿Quiénes están hoy?
Buen día, maestra. Esteban Rivera Yudi. Yudi. ¿Otro? Buenos días, maestra. Rosa Santos Yesenia Rivas Basilio, Vilca. Rosa. Santos Basilio. Ya. ¿Otro? Yesenia Rivas Vilca, maestra. Yesenia Rivas Vilca. Rivas Vilca. Muy bien. Maestra, buenos días. Soy la maestra Lilia Betty Sarmiento Rojas. Es mi primera clase aquí, con el deseo de aprender, ¿no? Y bueno, voy a participar de hoy en adelante. Muchas gracias. Muy bien, Betty. Ya la clase anterior creo que hemos avanzado, entonces eso está en el grupo también, la sesión, entonces de ahí vas a descargar, ¿ya? Ya mi cita, muchas gracias. Muy bien. ¿Otro? Buenos días, profesora. Está Buenos presente Elmer Jesús Espinosa Estrella. Elmer Espinosa, ¿verdad? Sí, Elmer Espinosa Estrella. Ya. ¿Otro? ¿Quién más? Yo, maestra de la Cruz Cuba, Dora. Dora de la Cruz. Llamo. ¿Otro? Buenos días, maestra. Mi nombre es Katia Santibáñez Camargo. Soy de la región Junín y esta es mi primera clase y agradecer por estar esta mañana con ustedes. Gracias. Bienvenido, Catita. Catita, como también le he dicho a Betty, la sesión del día 27 está en el grupo, ¿ya? Ya, maestra, gracias. ¿Otro? ¿Ya no hay? Son 7 nomás, maestro Adora. A ver, fíjate, por favor, son 7 nomás, ¿verdad? Miss Roberto Carlos Amasifén Espinosa, estoy participando la primera actividad de acá desde la provincia de Satipo. Gracias, Miss. Muy bien. Ya, maestro Roberto. ¿Otro? Hasta ahorita tengo 8 participantes. Maestra, creo que son 14 participantes. Díctame sus nombres, por favor. ¿Quiénes están? Por favor, regístrense, por favor. Mi cita, profesora Fermina, a ver, tenemos los siguientes participantes. Ya. Al lado de la plataforma donde hay dos personitas al lado derecho inferior, Sí. ahí tenemos un clic para poder verificar, ¿ya? Está, por ejemplo, la maestra Dora de la Cruz Cuba, ¿lo tiene registrado? Sí, ya está. Isabel Olivera Chávez. Isabel, ya. Jesús Espinosa. Ya está Jesús. Katia Aimé Santibáñez. Ya está. Lilia Betty Sarmiento. Ya está. Lilian Paola Palomino. Paola. Ya. Roberto Carlos Amasifuen. Ya. Roberto Rocío. Carlos. Rocío. Rocío Canchari Albornoz. Ya. La maestra Rosa Santos. Está también Sarit Ceballos. ¿Sarita? Sarit, con T nada más. Sarit Ceballos. Ya. Zoraida Pérez. Yesenia Rivas y la maestra Yudi Esteban Rivera. Ya. Correcto, mi cita. Yudi Esteban, ya está. Muchas gracias. Perfecto. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a recordar, colegas, de la clase anterior, de la clase pasada, lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido en la clase pasada? A ver, me va a decir Rosa. Rosita Santos. Sí, le escucho, maestra. La clase pasada has asistido, ¿no? Sí, maestra. ¿Qué hemos aprendido, Rosita? ¿Te acuerdas? Los saludos.
Canciones también. ¿No? Las consonantes, Miss. Ay, sí, de verdad, consonantes. Las vocales. Las vocales del abecedario. Claro, muy bien. Primero hemos aprendido el abecedario. Abecedario. Claro. Entonces, ¿quién más ha venido la vez pasada? Ha venido Katy, ¿quién más ha venido? Yesenia, ¿ha venido? Judy. No, maestra, yo no estuve la semana pasada, es mi primera clase. Ya. Elmer Espinosa. Sí, Miss, estuve en la clase anterior. ¿Cuántas grafías o fonemas en quechua huanca hemos conocido? Los alfabetos nos dijo que son 23. 23 grafías. Muy bien. Eso hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Nosotros en quechua huanca trabajamos con 23 grafías. Muy bien. Ahora me va a pasar a ver Jesús Espinosa. Has venido la vez pasada, ¿no? Sí, Miss, ya le ¿Con respondí. ya, muy bien. ¿Con cuántas consonantes? 15, Miss. Muy bien, con 15 consonantes. Ahora, a ver, Lilia, Betty ha venido recién ahora. Yesenia. Maestra, me pregunto, la semana pasada no estuve, es mi primera clase. Ya, ¿quién más? A ver, ha venido hoy Rocío Canchari. Buen día, Miss. Buenos Disculpe. días. Rocío, ¿con cuántas vocales cortas se trabaja en quechua, huanca? 3, Miss. Muy bien. ¿Y cuántas vocales alargadas? Es la I, la A. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento se usa las vocales alargadas? Para dar tonalidad, maestra. ¿En qué momento vamos a dar esa tonalidad? Al poder decir preguntas. Ya, preguntas, ¿qué más? Después, entonar. Ya, entonar, conversar, para dialogar. Para eso se usan las vocales alargadas, para dar esa tonalidad, ¿no? No nos olvidemos, ¿ya, coleguitas? Entonces, ¿con cuántos semivocales se trabaja, Zoraida? Zoraida, la vez pasada creo que ha venido. Buenos días, misita. Son dos vocales, la W y la Y. Muy bien, entonces, ¿cómo se llaman? Semivocales. Semiconsonantes. Semivocales, ¿no? Entonces, con eso se trabaja en quechua huanca. Si ustedes van a identificar claramente el abecedario quechua, los consonantes, vocales cortas y vocales alargadas, semivocales, en qué momento se escribe, entonces, van a practicar ustedes la escritura, ya no van a, ¿con qué se escribe? Ya no, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, colegas, que conozcan ustedes, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer entonces la ortografía. ¿Por qué les hago conocer la ortografía en quechua huanca? Tienen que tener bastante en cuenta ustedes cómo se escribe. Una vez que conozcan todo la ortografía, las reglas ortográficas, ya vamos a poder escribir palabras completas en quechua. Mientras que no vamos a conocer la ortografía, las reglas ortográficas de puntuación, no vamos a poder escribir. Por eso hoy vamos a conocer todo aquello, las reglas ortográficas, la ortografía, en qué momento se escribe, con préstamos, todo. Eso vamos a conocer hoy. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿no? La ortografía es el conjunto de reglas que se tiene para su correcta representación gráfica y escritura.
Entonces, en quechua huanca se escribe tal como se pronuncia. La vez pasada ya les estaba yo anticipando ya con eso, ¿no? No es cambia, no se cambia, tal como se pronuncia. Yo estoy pronunciando ahorita, por ejemplo, cuchi. Entonces voy a escribir tal como estoy hablando. No cambia. Hacha, tal como estoy pronunciando, ¿no? Otro, las reglas ortográficas y puntuación en quechua huanca. Entonces vamos a tener en cuenta al agregar sufijos. Después de esto, colegas, vamos a conocer cuáles son los sufijos. Primero, conocer qué son sufijos. Entonces, recién vamos a poder escribir, formar palabras, ¿no? Con palabras completas. Entonces, al agregar sufijos de cualquier tipo a una raíz quechua no deberá modificarse ni suprimirse ninguna grafía. Aun cuando haya habido asimilación fonética en el uso oral. O sea, no debe modificarse al escribir. El uso de las letras mayúsculas y minúsculas en quechua seguirán las mismas normas del castellano, incluso en las vocales alargadas. Los textos escritos en quechua utilizarán los signos de puntuación admitidos universalmente en las formas escritas de las lenguas. Entonces, esto nos quiere decir, colegas, cuando nosotros escribimos un texto, los signos de puntuación están admitidos. Sí se utiliza es igual, ¿no? Nosotros cuando escribimos un texto, ¿no? Utilizamos los signos de puntuación, igual también, ¿no? También, ¿no? Los signos de interrogación. Es lo que, para generar preguntas. Exclamación se emplea al inicio y al final de la oración, cuidando de no desnaturalizar la entonación. Entonces, esto nos quiere decir, no los signos de puntuación. También se utiliza, la vez pasada yo les hacía practicar, ¿no? Cha, ¿no? Pero en quechua huanca ya no se dice signos de puntuación, sino, como le hemos dicho, ¿cómo se llamaba para pronunciar, para que suena cha? Un apóstol, Miss. Ajá. Eso se llama en castellano signo de puntuación, ¿no? Entonces nosotros en quechua conocemos como apóstol eso, ¿no? ¿No es apóstrofe? Apóstrofe igual, ¿no? Pero en quechua huanca nosotros ya no decimos signo de, ¿por qué no han puesto signo de puntuación? Eso falta, no, sino apóstrofe o apóstol. Eso se utiliza, ¿no? Para eso. También para cha y también para sha, ¿no? Para las dos se utiliza. Shamuy, chaupi, entonces para que suena así se utiliza, ¿no? Los signos de interrogación también se utiliza para hacer preguntas, ¿no? Entonces, exclamación igual, ¿no? Cuando digo, ¡ay, qué miedo! ¿No? Entonces, yo voy a decir en quechua, ¡achachay, manchalota! Entonces, para eso voy a utilizar eso. Eso sí no cambia, con el mismo nombre va a ir, ¿no? ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿De acuerdo? Sí, maestra, está bien. Sí. Pregunten cualquier duda, colegas, porque si no ya vamos a, para poder avanzar. Cualquier duda, pregunten. Y estamos para ayudarlos. ¿Ya, colegas? Miss, sobre la tildación. Tildación, por eso es lo que se llama el apóstol, ¿no? El apóstol.
En cuanto, por ejemplo, a en quechua huanca, generalmente la tildación no hay mucho, solamente se utiliza en cha, en sha, ¿no? La tilde. ¿Ya? Miss, las vocales que se usan. Las vocales alargadas. A y nada más, ¿no? Nada más. La I, acá falta la I, por eso le estoy poniendo etcétera, porque la vez pasada eso Ya. hemos conocido, ¿no? Entonces, O, U, E son ya cortas, porque no se usan en las preguntas, No, ¿verdad? ahorita ya vamos a conocer. Acá nos falta la I, ¿no? Sí, las vocales cortas mencionó que eran la A, la I, la U. Claro, esas son cortas, pues, ¿no? Estos son alargadas, ¿no? Alargadas. En preguntas. Solamente, ajá, se utiliza cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? En preguntas, dijo, ¿no? En preguntas, cuando yo digo, Imat shutiki, Imam shutiki, ¿no? Entonces, Imami, entonces ahí se utilizan las vocales alargadas. Entonces, las vocales alargadas solamente se utiliza para dar diálogo, para hacer preguntas, ¿no? Y Misita, usted dijo que son semivocales, la W y la Y, Ahorita ¿verdad? vamos a llegar a eso, ¿ya? Ya, Misita, ya. Estamos avanzando recién, ¿ya? Entonces, el número 4, como yo les decía, cuando ya se ha agotado, ya no hay en quechua, entonces me voy a hacer préstamo. ¿Cuándo? ¿Y en qué momento? Sobre préstamos, se acordó aceptar préstamos lingüísticos en el quechua solo en los casos en que no existen equivalencias del término prestado y se hayan agotado las posibilidades de rescate y creación de acuerdo a las normas internas de las lenguas. No se aceptan préstamos innecesarios habiendo términos equivalentes. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay, para poner, por ejemplo, yo les digo, akshu, ¿no? No voy a decir papata. Akshut, por ejemplo, yo digo, trae la papa. Akshut apamuy. Papata apamuy. Entonces, habiendo, no voy a prestarme casos, no. En cuando ya se ha agotado, cuando no hay, ahí sí me tengo que utilizar préstamo. Se agota. Ejemplo. Radio, mesa, calamina, lapicero, cuchara, fósforo, etcétera, ¿no? Entonces, esas palabras, por ejemplo, cuando yo digo, así que imawanta atasgayan, ¿con qué está tu casa, no? Entonces me va a decir, calamina, Juan. Entonces, en quechua no hay calamina. ¿De quién su audio está prendido, por favor? Hay una intransferencia. Gracias. Entonces, lapicero, cuchara, ¿no? Cuchara apamoy. Entonces, trae la cuchara, ¿no? Fósforo apamoy. Trae el fósforo, estoy diciendo, ¿no? Entonces, para esos casos, nada más me debo prestar. Entonces, estas palabras se utilizan en calidad de préstamos porque no tiene términos equivalentes en quechua, ¿no? Ahora, los nombres propios de personas, instituciones, ciudades y otros se escriben siguiendo las mismas normas del castellano. ¿Qué nos quiere decir esto? Los nombres propios no se cambian. Por ejemplo, Dora. En quechua, cuando yo quiero llamar con cariño, Dorita, decirle Doracha, le diré, ¿no? Pero no cambio. Dora, apamuy, mi cuita. Dora, tráeme a la comida, le estoy diciendo. Eso no cambia. Instituciones, tampoco.
Ciudades, tampoco. Entonces, eso no cambia. Cuando yo digo, por ejemplo, Yuli, Maipimi Shaimunki, Yuli, ¿de dónde estás viniendo? Yuli me dirá de repente de la Oroya. Entonces, ahí va a completar Oroyapi. No. Oroyapi, ahí no. Entonces, no cambia. Justamente ustedes lo que me estaban preguntando, acá quería llegar. La vez pasada, en la sesión anterior, no, justamente ahí vino el conflicto para ustedes. Ve, de antes, no sé, alguien me decía, pero la I, también nos has dicho que se escribe, no, abajo, junto con la OE, ¿no? No. En este caso, colegas, que quede bien claro, la I también acá se utiliza. Acá. Por eso les he dicho, vamos a repasar, ¿no? Entonces, acá solamente las dos vocales. Las vocales se utilizan entonces para las palabras prestadas del castellano al quechua. ¿Quedó claro ahora? Sí, ¿no? Acá, colegas, son 3 vocales alargadas. Acá solamente tenemos 2 vocales. Se utiliza ¿para qué? Para los préstamos. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta ustedes, en el alfabeto quechua, ¿han encontrado la E y la O? No hay. No, maestra, no. No hay. Entonces, E y O solamente vamos a utilizar para préstamos. Justamente acá tenemos las características morfológicas del quechua, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 2, morfema raíz y morfema sufijo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En quechua huanca, el ano es algo aglutinante, porque morfológicamente está organizado en base a 2 tipos de morfemas, ¿no? Morfema raíz son las unidades significativas que gozan de una independencia significativa en el momento del habla. Acá tenemos ejemplo: uma, hata, cuchi, ayo, ¿no? Esa es la morfema raíz. Pero morfema sufijo son unidades significativas que no gozan de independencia significativa, si no están ligados a los morfemas raíces. Ajá, eso ahorita vamos a conocer. Pero yo quiero ahorita acá, ¿no? ¿Qué más palabras podemos agregar? ¿No? Una palabra que goza de una independencia significativa. A ver. A ver, por favor, participaciones. Si están durmiéndose, coleguitas. Participaciones. Paola. A ver, ¿qué más palabras? Ustedes díganme en castellano, yo les voy a traducir. Paola. Casa, Miss. Casa, muy bien. Huasi, ¿no? Huasi. Muy bien. Otro. A ver, Sarita. Sarit. Sarit, a ver. Mi Sarit. ¿Dónde está mi Sarit? Escuela, misita. La hora, Miss. Un ratito, ya. Escuela. Ya. Entonces, esto en quechua es Yatrachi Huasi, ¿no? Yatrachi Huasi. ¿Otro? Miss, le dije la hora, misita.
Hora. A ver. Timpulicaco. Entonces, esto sería el reloj, ¿ya? Otro. Gato, Miss. A ver, Mishi. Mishi. Gato. Muy bien. Otro. Libro. Libro. Ñauinchaco. Muy bien. Ñauinchaco. Libro. Otro. Vamos, vamos. Participaciones, colegas. Puerta, Miss. Tunco. Otro. Misit cama. Cama. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Frazada. Ya. Seguimos. Miss auto o carro, ¿cómo se diría? Eso sí es préstamo. Ya Es me- como, ajá, ese sí es préstamo. Ahí no hay carro. Carro le dimos. Carro nomás decimos en quechua también, eso es préstamo, ¿no? Ya, Miss, gracias. A ver, todo lo que ven, a ver, en su entorno. ¿Cómo? Vaca, Miss. Vaca. Allá. Maestra, agua. Está. Ya, Huasica. ya. Un ratito, un ratito. Yaco, agua. Ya, seguimos. ¿Qué más? Luna. Luna, a ver. Cerro, Miss. Cerro. Perro ya está, ya creo. Ay, ahí está, ve. Luna, quilla. Ahora vamos a formar tipo oraciones con esas palabritas, ¿ya? Para eso les estoy Nube, pidiendo. Miss. Nube. A ver, un ratito. Por eso les digo yo también, ¿no? A veces cuando no se practica quechua, a veces como nos olvidamos, ¿no? Pucutay. Nube. Ya está. Ya. Ahora, dos más. Con eso completamos. Cerro. Ya. Hambre. Hambre. Ya está. Hambre. ¿Sería una palabra de independencia? Eso ya sería hambre. Mikui. Una palabra. A ver. Comida. Ya, ahí sí. Mikui. Maestra, hambre no sería yarjay. No, mikui. Comida. Mico y no es come, Miss. Comer no es micuy. Hambre sería mikanaiman, sería, ¿no? Ajá. Hambre es mikanai. Mikanaiman.
¿Cómo me dices, colega? Maestra, en quechua chanca, hambre, nosotros decimos yarjay. Ellos dicen yarjay o wixanayman dicen, ¿no? Nosotros en Micanayman. Ajá. Sí. ¿Otro? Silla. 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 Cuna. Silla. Río, Miss. ¿Río? Micuy, comida. Río. Micuy, comida. Micuy. Mayo. Piedra, Miss. ¿Cómo? Piedra. Ya. Silla. Ya Tacuna. está. Piedra. Tacuna. Río. Lumi. Mayo. Piedra Lumi. Piedra. ¿Seguimos? No es con R, Miss, Rumi. Rumi es en Chanca. Lumi es en Huanca. O sea, Chanca con Huanca no hay tanta diferencia. En Chanca más utilizan la R. Nosotros en Huanca más utilizamos la L. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Acá lo que he hecho, las palabras, mira, la mayoría están con L, ¿no? En cambio, en Chanca dicen Rumi. Nosotros, por ejemplo, Lunto, ¿no? Huevo. Por ejemplo, ahí dice, a ver, con R, Talpuy, por ejemplo, Talpuy. Ellos dicen Tarpuy, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no? Nosotros en quechua huanca escribimos... Pan. Pan. Miss. Dime. ¿Cómo vamos a saber ahora nosotros, los que no sabemos nada en quechua, si es chanca, si es huanca, si es aymara? No sabemos nosotros de qué texto nos podemos apoyar, Miss, porque algunos no sabemos nadita en quechua. Por eso estamos empezando desde cero. Nosotros ahorita están ustedes, están recibiendo la sesión, la clase en quechua huanca. Esto es quechua huanca. Sí, porque algunos pronuncian otras palabritas y usted dice, no, ese es ya quechua huanca o chanca, ¿no? Y yo digo, ¿y ahora? ¿Y a dónde voy a estar? O sea, nosotros vas a dar cuenta de poco a poco cuando ya empezamos a escribir, hablar, pronunciar. Ajá. Entonces tendríamos que ver con detenimiento la repetición de la clase para anotarnos algunas de sus palabras, ¿verdad? Exacto. Por eso, después de aunque la sesión, lo que estamos haciendo ahorita ya está en el grupo, entonces eso van a practicar. De siempre cuando nosotros al término de esta sesión vamos a dejar trabajos para que practique también, ¿no? Sí, para que no se olvide. Sí. Okay. A ver, ¿quién quería participar? Otra palabrita más, unita más para pasar en morfema sufijo. Café. ¿Cómo? Café. Café. Ajá. Eso ya también es préstamo. Sombrero. Ahora sí. En la canción había de sombrero, hablaba de sombrero, de manta, de flor. ¿De qué más hablaba la canción? Flor rojo, flor blanco. Eso hablaba en la canción de Nons que hemos cantado, ¿no? Sombrero. Chuco. Chuco. A ver, de la canción, a ver, vamos a sacar. Manta, Miss, manta. Ajá. Manta. Cata. Ushkata, decimos. ¿No? Acá en Huanca, no, Ushkata, ¿no?
Ushkata. ¿No? ¿Qué más? A ver, vamos a hablar palabras de la canción. ¿De qué más hablaba la canción? Misita, una pregunta. Usted dijo de que la palabra, o sea, la palabra es igual que la pronunciación, pero acá, por ejemplo, ushkata, y usted ha escrito ushkata. Claro, ushkata, ushkata. Es decir, ush es carnero, ush solo es carnero, ushkata es manta, ¿no? Ajá. Kata. Sí, Ya, ushkata. misita. Ajá. Ushkata. Ajá. Miss, sí. Entonces, algunas palabritas que son quechua, así que se pronuncian normal, esas son la raíz, como sí, eso huasi es casa y eso es raíz, ¿verdad? Morfología es raíz. Exacto. Ya, ahora, y si nosotros queremos agregarle un diminutivo, hace rato que lo escuché, decía dinacha, es cha, diminutivo, ¿no? ¿No, Miss? Ese es diminutivo. Ya, ahora, cuando usted dijo... Mi casita, cuando dijo, ahí diría, mi guasicha, ahí. Sí. Ya, usted decía hace un momento, comer es mi cuy. Y hambre es algo... No te copio bien. Hambre. Ay, no se escucha. Aló. Mi canaima. Aló, Miss. Ahora no me escucha. Miss, ¿me escucha? Mi canaiman. Y ese naiman es qué cosa. Mi canaiman. Sí, eres. Canaiman, así. Cuando ya, por ejemplo, hambre, mi canaiman. Ajá, es de hambre. Por ejemplo, cuando dice micuy, solamente es comida nada más. Por ejemplo, micuy. Por ejemplo, yo le digo, ¿no? Apura y micuy, come rápido, ya cambia, ¿no? Ya, Miss. Sí. Miss, ¿y la palabra wixa qué significa? Wixa es barriga, pero en chanca. En Huanca nosotros wixa decimos pata. Acá le voy a escribir, ¿ya? Barriga, decimos pata. Por ejemplo, en chanca dicen, pero wixa nanaima, me duele mi barriga. En Huanca dice wixa nanaima, no, eso es en chanca, pues nosotros mi barriga me duele, pata nanaima, decimos, ¿no? Miss, o sea, hay una total diferencia entre el quechua de Tarma y quechua de Huancayo, Miss, porque aquí Pachanana y dicen a dolor de barriga, Miss. En Tarma, Pachanana y Sí, dirá. Miss. Pachanana y dirá. Miss, Pachanana y dicen... Por eso, Pachanana y dirá. O sea, ahorita, como siempre, ¿no? Se cambia la escritura, no sé si se habrán dado cuenta ustedes al participar en el examen de Quechua Huanca. Quechua Huanca, y Quechua Chanca, Quechua Xaninca, hay evaluación ahora también va a haber en julio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? No sé si cuántos habrán participado en el examen, escrito y oral, pero en escrito ya no dice a la barriga, en el ministerio ya no considera así, no es pacha, ya le considera pata, ¿no? Ahora, si yo les digo a ustedes, pacha nanay, a la barriga, prácticamente ya no les estaría preparando para que ustedes de repente más adelante den examen, ya les estaría confundiendo, ¿no? Lo que dice el colega tiene mucha razón. Nuestros abuelos antes decían, pachananay, pachananay. ¿Por qué? Porque dolía su barriga. Pero ahora ya, por orden del ministerio, qué sé yo, la han cambiado ya con pata, ¿no? Y entonces nosotros estamos acogiéndonos de acuerdo al examen. Sé que muchos tienen esa noción de dar su evaluación para que ustedes tengan su constancia de la DJVIRA, ¿no?
Entonces, nosotros, yo preparo la clase de acuerdo cómo es la escritura para la evaluación de la Dijeibira, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Miss, maestra. hay una diferencia regular, Miss, porque aquí en Tarma, por ser la piedra, decimos rumimaki, ¿no? La persona que acostumbra a tirar piedra, ¿no? Lumimaki, nosotros decimos Lumi. Rumi, por ejemplo, no hay tanto, sino que son eso de que, por ejemplo, cada zona tiene su forma de hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la evaluación, como les vuelvo a decir, y ya no hay Rumi, eso ya está, el Rumi ya lo vas a encontrar en la evaluación de Quechua Chanca, que quede claro, ¿no? Ahora, en la evaluación de Quechua Huanca, si ustedes van a dar, vas a escribir con Rumi, por ejemplo, ya te baja puntaje, ¿no? Ya no sería Runtu, Miss, sería Lulu o Luntu. Luntu, es Luntu. Hay varias variaciones, desde hace ya varios años, hace 10 años, desde que empezó la evaluación de la Dijeibira, han cambiado, han modificado muchas cosas. Por eso nosotros, como docentes de Quechua, nos acogemos a los docentes, prácticamente le preparamos para la evaluación de Dijeibira. Si yo digo, por ejemplo, habla como suena o como cada pueblo, les estaría confundiendo, porque en el examen general, Quechuahuanca es Quechuahuanca, no va a venir. Tú eres de Tarma, tú eres de Junín. En Junín también al perro le dicen aljo, no dicen ayo, aljo. Entonces, se acoge de acuerdo al examen que va a venir. ¿Está claro? Sí, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, estas palabras, nosotros que hemos formado, entonces, eso gozan de una independencia significativa en el momento del hablar. ¿No? ¿Eso está claro? Sí, ¿no? Ahora sí, con estas mismas palabras, nosotros vamos a conocer entonces la morfema sufijo. Son unidades significativas que no gozan de independencia. Ajá, no gozan de independencia. Nosotros hemos hecho palabras acá, primero, que gozan de independencia. Ahora en el morfema sufijo no gozan de independencia significativa, sino están ligadas a los morfemas raíces. Ok, entonces ahora vamos a ver este ejemplo. Estos son los sufijos, ¿no? De poquito a poquito. Ustedes, esto de repente es para aprender. Acá tenemos 12 sufijos tenemos. Pero vamos a formar unas palabras pequeñas con este sufijo, ¿no? Pero con las palabras que hemos hecho también, ¿no? Entonces, acá tenemos el caso. ¿Cuál es el caso? Pluralizador, limitativo, acusativo, benefectivo, causativo, locativo, procedencia, interactivo, instrumental, comparativo, direccional, aumentativo. ¿Y cuál es el sufijo? El sufijo es cuna, cama, ta, pa, laico, chu, pi, pula, guan, nu, man, zapa. Esos son los sufijos que voy a utilizar para hacer oraciones, para hacer textos, ¿no? Por ejemplo, solamente cuando yo quiero utilizar pluralizador, Wallace. Wallace es
varón, ¿no? O joven, ¿no? Joven. Entonces, acá estoy utilizando el sufijo cuna. Cuando yo utilizo sufijo cuna, estoy diciendo, me estoy refiriendo de varios jóvenes, ¿no? Por ejemplo, volviendo acá, de varios. Por ejemplo, si yo, vamos a ver acá, lo que hemos hecho las palabras. A ver. Puedo utilizar a ver, acá con qué palabra puedo utilizar, a ver, puedo hacer una palabra utilizando la morfema raíz con el morfema sufijo. ¿Sí? Umasapa, Miss. Claro, umasapa. ¿Qué más acá vendría? Umasapa es, a ver, acá, ese ya cabezón, ¿no? Cabezón, umasapa, ¿no? Acá donde está el sufijo sapa, acá está, aumentativo. Entonces, para eso se utiliza el sufijo. Ahora, en limitativo, cama. La cama, hasta mañana, hasta otro día, hasta el otro año, hasta el otro mes, hasta la otra semana. Ese es el limitativo. En acusativo, ta. ¿Qué cosa es? Dicen acusativo. Nunata. El significado entonces dice, ¿qué es? ¿Quién es? ¿No? Benefactivo, pa. Es como decir, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué bailas, pues? ¿No? ¿O para qué cantas? Entonces ahí te ponen, tushuna equipa. ¿Para qué? ¿No? Causativo, laico. Es como decir, no, ¿me va a dar o no me va a pagar o no me va a pagar? Voy a ir, mentira, iré, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser? ¿No? Por la plata. Y ya hay laico. Walmilaico, Walashlaico, ¿no? Es como decir, yo le pregunto, por ejemplo, a Roberto. Roberto, ¿por qué tú vas a la fiesta? A bailar, maestra. Por bailar. A bailar, por bailar. Algunos dicen, uy, voy a ir a la fiesta porque va a haber buena comida. ¿Sí o no? Entonces, eso sería ya micuilaico. ¿Sí o no? Algunos van a la fiesta, a los varones, pucha, va a haber chicas bonitas. Ahí voy a conocer. ¿Qué diríamos? Guamlalaico. Guamlalaico. Y las mujeres, si vamos a ir a la fiesta, vamos a ver jóvenes, a ver, de repente, jóvenes que bonitos, simpáticos, que bailan bonito. Walashlaico iríamos, ¿sí o no? Entonces, para eso se utiliza entonces, no, el causativo. El lucativo. El lucativo es true, ¿no? My true. Mira, ve, ustedes se dan cuenta. Más antes, ¿en qué año era? El 2012, 2013, 14, hasta el 2015. Nosotros evaluábamos respetando true, la T, la R y la U. Eso era. Pero después el ministerio cambia true ya con esto. Esto yo lo hago de repente para que se den cuenta ustedes, ¿no? Hay una diferencia, mira, ve, true. Hay una diferencia, ¿sí o no? Pero suena igual, pues. Pero en la evaluación ya no está considerándose ahora con T. Desde el 2015.
Del 2015 hasta hoy se está considerándose CHRU, ¿no? Entonces, true, ¿no? My true. My true kayanki, ¿no? Para eso utiliza. En el parque, en mi casa, en el río, ¿no? Para hacer, eso es el sufijo true. My pi, a ver, procedencia, pi, ¿no? A ver, me va a decir, a ver, ¿quién está? Katy. Después va a participar Elmer. Katy, a ver. Katy Santibáñez. Mejor voy a llamar lista, creo. Porque todos se han ido, creo. Algunos nomás están, creo. Estamos, misita. Ya, Katita. Elmer. Elmer Espinosa. Sí, Miss, dime. Ya, muy bien, Elmer. Visita, buenos días. Buenos días. Por favor, atentos, ¿ya? Ya, Miss. Vamos a interactuar. Tienen que saber cómo voy a preguntar si sabes también, ¿sí o no? Tienen que saber por qué se dice causativo, es de causa, ¿sí o no? Ahora sí. Y ahora yo no puedo poner, A por ver, ejemplo, casa, ¿de ¿no? quién su audio está prendido, por favor? Procedencia. Elmer, ¿de dónde vienes? Elmer. Maichu Kanki. Maipimi Shamunki, Maipimi. Maipi Shamunki. Ajá, ¿de dónde? ¿De dónde eres, Elmer? De Tarma, Miss. Ah, ya, Tarma. Entonces, en locativo va a decir, ¿no? En procedencia va a decir Tarmapi, Tarmapi. Yo le he puesto acá Huancayupi. ¿Alguno, no sé quién ha venido de esa tipo? Entonces, ¿quién ha venido de esa tipo? Va a decir Satipupi, Pichanaquipi. De Cerro de Pasco, también ha venido Cerro de Pascupi. De antes hemos dicho en las reglas, ¿no? No se cambia cuando se escribe, ¿no? Nombres de personas, o sea, no se cambia. También no se cambia cuando se escribe el nombre de los, ¿cómo se llama eso? Ya me olvidé. De ciudades, no se cambia, ¿no? Entonces se escribe normal. Cuando digo Chilcapi, ¿de dónde vienes? Huayucachipi, Tarmapi, Jaujapi. Entonces, para eso es la procedencia. ¿Ya? Maichum Kayan, Parquipi, Maipim Shaimunki, Parquipi, del parque, mira, ¿no? Ahora, interactivo, Pula. ¿Con quién están ustedes ahorita? ¿No? Walmipula, Walashpula, entre varones, entre mujeres, entre niños. ¿Con quién estás? ¿No? ¿Con quién estás jugando? A Walmipula. ¿Con quién estás durmiendo? No, entre, con, ay, no, pula. Para eso se escribe, se utiliza el sufijo. Comparativo, no. ¿Para qué se utiliza? Para comparar, ¿no? ¿Cómo que eres? Yacuno. ¿Qué más diríamos? Guaitano, como la flor, ¿no? Como el zorro, como la gallina, como el pollito, ¿no?
Guaypano, diríamos ahí, guaypano. Hay Mishino, ¿no? Como el gas. Miss, Sí, entonces, la morfema raíz, cuando le agregamos la morfema sufijo, es separado la escritura, ¿verdad? Como exacto. usted de antes dijo guasi que es casa. Guasi casa. Entonces, guasi, Guasiman es zapa, zapa o pata. Guasi zapa. Guasi zapa ya serían ya bastantes casas, ¿no? Guasi zapa, Uma zapa. Uma zapa, cabezón. Ajá. Ah, ya, zapa, yo he escrito mal. Zapa. Zapa es ya. aumentativo. Cuando decimos Ah. maquizapa, Y de grande. De pulga en grande. quechua, Cuchi. cuchi. Cuchi ¿Con zapa. apóstrofe? Cuchi. Cuchi, Ajá. cuchi es pulga. Cuchi, por eso la vez pasada yo les decía, ¿no? Cuchizapa es La pulgoso. chichocho tienen que Cuchi. pronunciarlo Ah, cuchi es normal. Chancho. Pronuncia es chancho. Y cuchi, y como usted dice, con la Pulga. lengüita para adentro, es pulga. Ah, ya. Exacto. Por eso, cuando ustedes no pronuncian chichocho pulga. bien, va a haber equivocación ahí. Ay, ya. Eso era la tarea que ustedes practican. Y es pulgoso. Por ejemplo, tú le dirías a perro pulgoso. Ayu cuchizapa. Ahí estás alargando, que tiene bastante. Porque siento que con tu voz, mi voz, todos nos vamos a poner a estresar. No, pues bajo la radio. Ahora, hemos direccional. No direccional. Man, con su hijo man. ¿No? ¿A dónde te vas? Wasiman. ¿Qué estás llevando? ¿A dónde vas a llevar? Wasiman. Yatrachi Wasiman. Yatrachi Wasi es escuela, ¿no? Yatrachi Wasiman. ¿A dónde vas? Mamaman. Taitaman. ¿No? Mashaman. Yumchuiniman. En mi yerno, en mi nuera, ¿no? Chuliman. ¿No? Entonces, para eso se utiliza el sufijo man. ¿No? Aumentativo. Lo que decía la colega, aumentativo es para crecer cuando hay grande. Allá, pues, ¿no? Maquizapa. Maqui es mano grande. Boca. Shimisapa. Ñahuizapa. Linlizapa. Chaquizapa. Chaquizapa. Ñuñuzapa. Guachazapa. De barriga grande. De patazapa. ¿No? Porque a los chiquitos le dicen patazapa, barrigón le dicen, ¿no? Más antes dicen patazapa, ¿no? Entonces, de barrigón. Mis tiquizapa también. Piquizapa también, pulgón, ¿no? Patazapa, usazapa también diríamos, ¿no? Del chancho. Cuchizapa. ¿Cómo tiene el chancho también tiene pulgas, ¿sí o no? Entonces, cochizapa, cuchi. Piquizapa, diríamos. El piqui ya tiene el chancho, ¿no? No es pulga, es piqui. Lo que dicen chinchi, ¿no? Entonces, para eso se utilizan estos sufijos. Entonces, conociendo estos sufijos, vamos a ahora escribir con la participación activa de ustedes. Miss, sí, dime. ¿Cómo saber cuándo se escribe con K y cuándo se escribe a piqui? Ki de queso no existe, ¿verdad? En el quechua, ¿no? Recién estás asistiendo a la primera clase, ¿no? No, esta es la segunda clase. Sí, me he confundido, disculpe. Ay. Sí. A ver, nuevamente vamos a ver quién me dicta. A ver, les voy a hacer recordar ya, chicos. La idea es aprender y no avanzar, ¿no? La idea es eso. A ver, en quechua se escribe piqui, así, ¿no?
Después, a ver, ¿qué más? A ver, ayúdenme, chicos. Mikuy, también, ¿ve? Otro. Maestra Guaita. Guaita. Maestra, una consultita, tengo dudas ahí. En Guaita, las dos vocales van juntas. No se puede prestar la Y. No, la vez pasada en la clase anterior les he dicho. A ver, acá sí te lo escribo nuevamente, ¿ya? A ver, al finalizar la palabra cuando, por ejemplo, guaita, tú me estás pidiendo así, pero la correcta escritura es guaita. Esta la Y se escribe al término, así como esto. Mira, ve, ¿están viendo? Acá un poquito lo voy a poner, ¿ya? Para que se den cuenta. Ya está. Mikuy. Pero si yo hago acá, mikuy, ¿estará bien escrito? No, mi. No, pues la I tiene que estar en intermedio, como así, así. Así. ¿Ya? Ya, maestra, gracias, entendí. Muy bien. Entonces, la Y al término de la escritura, como estoy escribiendo así. ¿Ya? A ver, ¿todos están atentos? Sí, misita. Muy bien. A ver, acá me va a decir, a ver, Zoraida. A ver, Zoraida, dime. Acá está bien todo lo que está escrito en la pantalla. A ver, léeme, por favor. Donde dice Wallash, Piki, Miku, Guaita. ¿Está bien escrito? Sí, misita. A ver qué dicen ahí, a ver, Sarita, ayúdale a ver. Está bien escrito. Ahorita hemos hablado, a ver. Guaita, está mal escrito, misita. Guaita. ¿Por qué? Porque no debe de ir la I, debe ir la Y de yema. Guaita. Ajá, sí, mis. Sí, mis. Chicos, la Y de yema, como dicen ustedes, va al final. Si yo digo acá, guaitai, ahí sí. La Y de yema no puede ir en el intermedio. ¿Ya? Va al final de una palabra. Siempre es eso. Siempre es eso. ¿Ya? Por eso les digo. A ver, observen, ¿dónde está mal escrito acá? La primera palabra, Miss, todo está de mayúscula, Miss. Ya, todo está de mayúscula. Pero, ¿qué dice nuestras reglas en quechua? A ver, vamos a ver. Solo se respeta igual como, ¿no? Como en el castellano. Exacto, no hay eso. Pero acá hay uno, que no se han dado cuenta, ¿ve? Vamos a observar. Piki, ¿está bien escrito? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? A ver, ahorita hemos hablado. La Y. Ah, ya, claro. Al final. Al final, Piki. Mikuy. Ahí nomás, así, ¿no? Así tiene que ir. La I latina va a ir en intermedio. Al final va la Y. Que quede claro, no se olviden, anótense, chicos. Lo que quería decir también es que ustedes tienen que tener su cuaderno de quechua. ¿Ya?
Todo lo que estamos hablando, anótense, porque la mente es frágil. Creo que ya nos hemos pasado. ¿Qué hora es? Pero cuando la clase es importante, más rápido. 10:35, Miss. ¿Ah? 10:35, ¿ves? 10:35. Uy, ahora sí. Ya que hemos conocido sufijo, morfema raíz, entonces ahora las palabras que hemos conocido, que hemos formado, ustedes ahora van a formar oraciones. Eso es una tarea para la próxima semana. Solamente con sufijo cuna y cama. De poco a poco vamos a avanzar, ¿ya? Solamente que en cuna y cama. Con estos al inicio nomás. Cuna y cama, ¿ya? ¿Cuántas oraciones, maestra? Pueden hacerlo 10, 15, dependiendo ustedes, ¿ya? Miss, un favorcito, envíanos al WhatsApp. Está en el grupo esta sesión. Ya está en el grupo. Les voy a decir que les comparta su WhatsApp, ¿ya? También está la tarea, Miss. ¿Cuántas oraciones, maestra? Igualito. 15, 10, ¿ya? 15 para todos, igual, si no algunos van a ser 10. 15, ¿ya? Para la próxima clase. Ok, misita. Solamente con cuna y cama, con las palabras que hemos hecho arriba. También, si tienen ustedes, lo pueden cambiar o lo pueden agregar también otras palabras. ¿Ya? Miss, una pregunta. 15 con cuna y 15 con cama. Así. Exacto, exacto. Ah, ya. O sea, Sí. 15 con... Ajá. Ok, ok. Pero lo van a hacer así en PPT. ¿Por qué? Porque si no han hecho la tarea, sí, algunos no lo van a hacer, no vamos a practicar. Entonces, al azar, a cualquiera voy a llamar para que exponga. ¿Ya? Ok. Muy bien. Pero vamos a seguir Maestra, practicando. ¿nos puede dar un ejemplo ahí, maestra? Sí. Ya, a ver. Walmicuna. Walmicuna. Ajá. Walascuna. Hay, por ejemplo, acá hemos hecho Huasicuna, ¿no? A ver, vamos a hacer acá. Nunacuna. Les voy a hacer un ejemplo con cuna, ¿ya? Ya. Nunacuna. ¿Qué estoy utilizando acá? Nunacuna. Lialcan. Ajá. Nunacuna, miku, lialcan. Lialcan, acá sería así. Lialcan. Nunacuna. Entonces, ¿qué diríamos? Acá yo, miku, acá ya estoy utilizando vocal alargada, ¿no? Nunacuna. Ajá. Entonces, las personas están yendo a comer. A comer. ¿Ve? Ya salió la oracióncita. Ahora con cama. ¿Dónde está cama? Ah, ya. Acá. Con cama. Con sufijo cama. Wala, cama, ñañay. Entonces, wala, cama, ñañay. Hasta mañana, hermana. Le estoy diciendo, ¿no? Yo les voy a